Bueno, ahí nos vamos sentando. ¿Cómo les fue en el coffee break? ¿Se sacaron fotos? ¿Ya subieron algo a redes con nuestro hashtag, nuestro arroba? Y recuerden que si se sacaron fotos y les dieron un QR, pueden escanear el QR y se llevan esas fotos para compartirlas. Y ahora la pregunta que vamos a responder en estos próximos minutos, a mí me llama muchísimo la atención también como docente de economía en la UBA, también como educadora y divulgadora de educación financiera. Tengo muchísimas ganas de ver la respuesta y sobre todo cuando viene de tanta experiencia, que es lo que estamos por escuchar. Ahí veo que se terminan de sentar, tómense los minutos que necesiten, porque la pregunta que vamos a intentar responder ahora es ¿qué pasa si delegamos toda nuestra inteligencia a la inteligencia artificial? Ya venimos hablando lateralmente en las charlas que tuvimos antes de este tema, pero ahora nos vamos a concentrar en eso y obviamente en el impacto sobre la educación, que todos en este mundo que cambia tan rápido tenemos que constantemente educarnos, así que vamos entonces a responder ¿qué pasa si delegamos toda nuestra inteligencia a la inteligencia artificial? Y para eso entonces voy a presentar al doctor Jorge Grunberg. Él es doctor en educación por la Universidad de Oxford, ingeniero en sistemas por la Universidad de la República y además el rector de la Universidad Ort, así que desde 1996. Así que le damos paso a él y también a Antonio, el periodista que ya lo presentamos. Todos ustedes el escenario, bienvenidos, los escuchamos. Donde quieras. ¿Cuál es? Es tu mejor perfil. Bien. Bueno, Jorge, ¿qué tema que nos trae? Sí, muchas gracias. Felicitaciones por la convocatoria. Bien. Y siempre uno tiene que buscar diferenciarse. Estuve mirando que tengo la única corbata del LATU. La uña. Estás innovando. Jorge, creo que una gran pregunta que está surgiendo ahora es que hoy se abordó mucho el tema del impacto. Bueno, ¿qué pasa con el tema del conocimiento y cómo está impactando todo esto a nivel mundial? Bueno, primero me disculpo, tengo algunos papeles acá, pero tengo desgaste cognitivo por usar mucho la inteligencia artificial. No es por la edad, es por usar mucho la inteligencia artificial. Bueno, como hablábamos, la inteligencia artificial es una revolución importante, es una más, o sea, tuvimos, dependiendo de cuándo uno quiere empezar, no queremos ir atrás hasta la máquina de vapor, pero si vamos ahora hasta hace no mucho, los PCs, fue cuando la tecnología de la computación, que ya existía por supuesto, llegó a manos del usuario. Entonces el PC fue una revolución porque en la casa y en el garaje de alguien podía haber acceso a la capacidad de computación. Un tiempo después vino Internet y entonces la capacidad de comunicarse, que también existía a través de redes, llegó a todo el mundo. Después, tiempo después, vinieron las redes sociales. Más o menos cada 10 años aparece una oleada grande. Ahora tenemos la nueva revolución de la inteligencia artificial. Alguna gente dice que esta va a ser más impactante que las anteriores todavía. Sobre esto podemos comentar ahora inmediatamente. Y la propia revolución de la inteligencia artificial tiene sus propias fases. Porque lo primero que hay que decir es que no es nueva la inteligencia artificial. De la década del 50 que viene. Lo que tuvimos ahora en la fase más reciente fue la percepción, lo que se llama computer vision. O sea, hace unos años pudimos empezar a hacer reconocimiento facial, eso con los robots pudieron empezar a ensamblar autos, hay una cantidad de cosas nuevas por la visión de computación. Ahora, estos días, desde 2023, estamos con la inteligencia artificial generativa, es la segunda ola dentro de la inteligencia artificial. La generativa es básicamente un traductor universal. Puedo traducir palabras en imágenes.
Puedo traducir palabras en un idioma en otro idioma. Puedo traducir algunas ideas inconexas en un ensayo bien escrito, que es el gran peligro para los profesores, por supuesto, en un ensayo bien escrito. Puedo transformar palabras en una imagen móvil. Entonces, la inteligencia artificial generativa básicamente es un traductor. Ahora viene la próxima etapa en la cual ya estamos en estos días, que es la agéntica. Va a ser la nueva etapa de la inteligencia artificial, en la cual en lugar de prompts vamos a tener agentes o vamos a tener un sistema agéntico en el cual agentes autónomos van a hablar entre sí y tomar decisiones basadas en información de contexto. Eso va a llevar, bueno, a consecuencias que pueden ser inesperadas, desde que un dron dispare por decisión propia o que tú tengas un portafolio de acciones y tu agente los venda y vos no querías que los venda y una cantidad de cosas por el estilo. La próxima etapa que viene es la de los agentes. Los agentes van a competir con los humanos por la autonomía. O sea, la autonomía de los agentes va a competir con la autonomía de los humanos. Hay mucho para pensar en eso. Y después viene la siguiente etapa todavía, que está a la vuelta de la esquina, que es la inteligencia artificial física, que es la integración de todos estos sistemas en robots. Entonces, las personas que van a atender a los adultos mayores o las personas que van a estar dentro de reactores nucleares trabajando o en fábricas, ya van a ser humanoides, ¿verdad? Así que hay etapas en la inteligencia artificial. Ahora, desde el punto de vista, uno puede ver consecuencias de esta revolución en por lo menos 3 planos. El plano social y político, el plano laboral, con las preocupaciones naturales de qué va a pasar con mi puesto de trabajo, y el plano educativo, que es en el que nuestro equipo trabaja todo el día, básicamente, preocupados porque los alumnos efectivamente aprendan y no solamente utilicen herramientas que hace que parece que aprendieron, sino que realmente aprendan. En el plano político, un tema filosófico importante es, hasta ahora, el consenso era que la innovación estaba indisolublemente asociada a la libertad, que no podía haber una sociedad innovadora que no fuera libre, porque había una libertad de pensamiento, de iconoclastia, de cuestionamiento de los hechos asumidos, que hacía falta una sociedad libre. Pero ahora, la mitad de los ingenieros en inteligencia artificial del mundo están en China. Y el principal, según algunas métricas, los principales avances en inteligencia artificial, en artículos publicados, vienen de un régimen que, bueno, no es el tradicional liberal que conocemos. Entonces esto nos lleva a replantearnos. Y bueno, por supuesto, la pregunta para nosotros que estamos acá es si Uruguay está preparado. Bruno estaba hablando muy bien sobre este tema. Él está mucho mejor posicionado que yo, por supuesto, por su actividad pública para opinar, pero como universitarios, como ciudadanos uruguayos, nos preocupa saber si Uruguay está preparado para esta nueva revolución, porque la inteligencia artificial va a crear 2 tipos de países. Unos que van a crecer en forma astronómica, no quiero decir exponencial, porque está muy utilizado ese término, pero van a crecer muy rápido y mucho. Y otros que se van a quedar atrás repartiendo las migajas. Entonces, depende de dónde vamos a estar nosotros. En los papeles, Uruguay es ideal, porque es un país chico, no tenemos recursos naturales abundantes, fósiles, por ejemplo, somos una sociedad cohesiva, somos un país despoblado. Es ideal. Crecer en base a la inteligencia es exactamente lo que necesita Uruguay. Ahora, tenemos elementos a favor y tenemos elementos en contra. Va a depender de nosotros y no de ninguna intervención divina si los elementos a favor van a pesar más que los que están en contra. Como elementos a favor, por ejemplo, para la inteligencia artificial generativa, está que tenemos buenas fuentes de energía y como todos sabemos, la inteligencia artificial generativa consume mucha energía. Tenemos una buena fuente de energía limpia. Tenemos una industria de tecnología que va a tener que cambiar porque los paradigmas
cambian, es decir, ya no se programa como antes, no se desarrollan sistemas como antes, van a tener que cambiar, pero tenemos una base ya de emprendedores, de empresas bien instaladas, que están acostumbradas a innovar, eso también es un plus. Y creo además, no solamente en esta sala, sino en todos los partidos políticos del Uruguay, hay una convicción ya hoy en día mayoritaria de que solo podemos prosperar en base a la inteligencia. No vamos a prosperar en base únicamente, y cuando digo esto no quiero decir solamente con el sector terciario de servicios. El agro está lleno de inteligencia, por ejemplo, y lleno de tecnología. Todos los sectores de la economía se pueden volver inteligentes. Ahora, tenemos una cantidad de elementos en contra, culturales especialmente, algunos políticos. Tenemos una cultura que es reticente al cambio, y la inteligencia artificial es cambio constante. Tener una cultura reticente al cambio no es bueno. Tenemos una cultura que es bastante negativa al riesgo, y la inteligencia artificial es experimentación. Entonces es muy difícil cuando se nos dice que hay que experimentar continuamente y aguantar los fracasos, y nosotros tenemos frente al riesgo del fracaso una actitud cultural negativa. Eso es algo que no está bien, y bueno, somos lentos en decidir, y la inteligencia artificial es ritmo, es velocidad. Y después, bueno, como todos sabemos, tenemos un problema de capital humano. Tenemos demasiados jóvenes que no terminan la secundaria, por lo tanto no estudian a nivel universitario, por lo tanto no hacen posgrados, y eso nos quita base, nos quita trampolín para saltar. Así que acá tenemos una columna de más, una columna de menos. Va a depender de nosotros, no del gobierno, no exclusivamente de ningún profeta, de ningún tipo. Va a depender de la sociedad uruguaya, como han hecho otras sociedades que decidieron cambiar, va a depender de nosotros. Bien, varios desafíos. Nombraste algo que va a cambiar un sector que hasta ahora parecía la mina de oro, sector del software. Y ahí se habla que la inteligencia artificial podría suplantar todo lo que son los juniors y quedarán los seniors. En cuanto a la generación de conocimiento, ¿quién va a entrenar a los próximos seniors? ¿Por dónde ves eso ya desde el punto de vista académico? Bueno, lo fundamental es enseñar a la gente a aprender, porque el cambio es tan rápido que las universidades, lo que enseñamos tiene como el yogur, ¿no? Una fecha de expiración. Lo que pasa es que es muy corto. Entonces, en una carrera de 5 años, lo que enseñaste en el primer año ya no es totalmente vigente cuando terminás y entras al mercado laboral. O sea, lo que le tenemos que enseñar las universidades a los estudiantes es cómo aprender y reaprender. Y cuando pensamos a nivel nacional, por ejemplo, yo siempre estoy preocupado porque cuando se ha hablado tanto, por ejemplo, de la seguridad social, solo se piensa en la jubilación. Pero en realidad, el financiamiento del reaprendizaje constante de toda la población para continuar siendo relevante y poder continuar ejerciendo trabajos genuinos es un desafío económico sumamente importante, en el cual tienen que colaborar empresas, Estado y ciudadanos, y que no está en la conversación, no está en ningún programa de seguridad social. Y todo país va a necesitar una cuenta de aprendizaje en el cual las personas, a partir del momento que terminan la universidad, hoy en día tenemos un modelo en el cual 80% de lo que aprendes en tu vida lo aprendes en el 20% primero de tu vida, durante tu carrera. Esto va a cambiar, va a haber que aprender a lo largo de toda la vida. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar a la gente es aprender. En nuestra universidad nos encontramos, igual que todas las universidades del mundo, por supuesto, nos encontramos con este shock, que aparece de repente la inteligencia artificial generativa y que permite, en forma gratuita, a los estudiantes hacer lo que ya podían hacer antes, pero que tenía más fricción, que era plagiar, copiar y tercerizar. Había estudiantes que ya hacían eso, pero te costaba dinero, había que entrar a un sitio web y pedir.
Ahora se hace gratis y rápido. Ahora, 2/3 de las evaluaciones a nivel mundial se hacen en base a ensayos. Y los ensayos son una excelente manera de aprender y una excelente manera de evaluar. Ahora, si yo le pido a un grupo de estudiantes que estudien las causas de la Revolución Francesa y a los 10 minutos me entregan un ensayo de 13 páginas, excelentemente bien redactado, donde están considerando todas las condiciones que llevaron a que el régimen monárquico se cayera, y ese estudiante, yo sé que todo el año hasta ese momento lo único que hizo fue TikTok, a mí me da sospechas. Entonces, el problema es que llevamos 500 años de confundir o de asumir que el producto que el alumno produce representa lo que aprendió. Entonces yo te encargo un ensayo sobre el futuro de los medios de comunicación, tú me entregas un ensayo muy bien escrito, con gráficas, con todo, y yo hasta ahora venía asumiendo que tú lo habías hecho y que aprendiste cómo se gestiona o cómo se hace una entrevista, por ejemplo. Pero ahora no puedo, porque no sé si lo hizo él. Es muy probable que lo haya hecho uno de los programas que lo hacen automáticamente. Así que ya no podemos decir el producto es representativo de lo aprendido. Nos encontramos con ese shock. Por lo tanto, hay que cambiar. Ahora, ¿cambiar cómo? No es fácil. Hay que cambiar los sistemas de evaluación. Hay universidades en el mundo, como la École Nationale d'Administration en Francia, que prohibió la generativa, prohibió la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Hay otras universidades que dijeron, bueno, volvemos atrás a los exámenes orales. Ayer estuve leyendo, por ejemplo, la doctrina de University College London, que es una de las más grandes universidades de Inglaterra, y decidieron volver a exámenes orales, como en un salón como este, lleno de gente, otra vez gente que camina entre las sillas vigilando que no estás copiando. O sea, parece como Back to the Future. O sea, es como volver atrás. Es un poco decepcionante, pero es un desafío. Nosotros como universidad, después de mucha reflexión, la primera decisión que tomamos hace un año y medio atrás fue no prohibir la inteligencia artificial, de ninguna manera. Está totalmente autorizado que los alumnos nuestros utilicen lo que quieran de inteligencia artificial. ¿Pero para qué? Para lo que quieran, para hacer sus trabajos, para ayudarse a aprender, resumir textos, traducir de un idioma al otro, para lo que quieran. Está totalmente, no solamente está autorizado, lo promovemos. ¿Por qué? Porque la persona cuando vaya a trabajar se va a encontrar con un ambiente laboral. Yo lo que te puedo asegurar no sé, nadie puede asegurar nada, pero lo que yo estimo es que nadie va a perder su trabajo frente a un robot. La persona va a perder su trabajo frente a alguien que maneja mejor la inteligencia artificial. El humano va a perder su trabajo con otro humano que sepa mejor utilizar la inteligencia artificial. Por eso nuestros estudiantes no solo le autorizamos, sino que le promovemos que use inteligencia artificial, que experimente, que pruebe, pero ponemos ciertas condiciones. Por ejemplo, lo tiene que atribuir, como si fuera otro autor. El estudiante hace el trabajo y tiene que poner, yo utilicé Gemini, Claude, GPT, Perplexity, lo que sea, lo utilicé para esto y para esto, como si estuviera citando a otro autor. Entonces, el profesor sabe qué fue hecho por el alumno y qué fue hecho automáticamente. Si la declaración es honesta, por supuesto. Después, lo otro que hicimos fue hacer por supuesto, la clave de esto son los profesores. Entonces, empezamos un trabajo importante con los profesores, con las cátedras, explicándoles cuál era el desafío y diciendo que las evaluaciones como se venían haciendo no podían seguir, había que cambiarlas. Establecimos un fondo de innovación para traer ideas y que los profesores aportaran ideas y nosotros les dimos fondos para poder implementar tecnológicamente esas ideas en sus clases.
de manera que los estudiantes pudieran, con sus profesores, hacer evaluaciones genuinas y auténticas, como se llama en las ciencias de la educación, en donde el uso de inteligencia artificial no es un problema. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer exámenes escolares o académicos, lo que buscamos es ponerle un grado de dificultad, un ritmo de trabajo donde el estudiante tiene que usar herramientas y estamos encantados que lo use, pero frente a niveles de problema mucho más sofisticados que antes. Es todo un proceso, los docentes están trabajando, toda nuestra comunidad académica está muy embarcada en este tema. El problema es que es un blanco móvil, ¿no? Porque todos los días uno se levanta de mañana y hay una novedad. De repente aparecen herramientas nuevas todo el tiempo y artículos nuevos todo el tiempo que dicen que aquella herramienta en realidad es un problema y que no hay que usarla. Pero bueno, la economía, la programación, la biotecnología, el diseño, cada una de nuestras muchas carreras va a tener una evolución diferente que se va a reflejar en el mercado laboral y nuestra obligación es preparar a nuestros graduados al verdadero mercado laboral con que se van a encontrar. ¿Cómo confirman los profesores esa evaluación, cómo la hacen, cuando un contenido puede ser hecho 100% con inteligencia artificial? ¿Cómo es el ejemplo concreto de que están aplicando hoy en día? Bueno, nosotros hicimos unas pautas en las cuales el diseño de lo que se encarga el alumno incluye actividades que la inteligencia artificial no puede hacer. Por ejemplo, investigación personal. Entonces nosotros no le decimos anda a buscar las causas de la Revolución Francesa, sino que le encargamos trabajos que lo obligan a él a ir a entrevistar personas, por ejemplo. Cosas que hoy la inteligencia artificial no puede hacer, ir a hacer búsqueda de archivo, trabajo de campo, colaboración con otras personas. Cuanto más genérico sea lo que uno le encarga a un alumno, más posibilidades que te lo haga con inteligencia artificial. Cuanto más especializado y personalizado, hay más posibilidad que él haga su aporte personal. Y luego, en todos los casos, obligamos a hacer una defensa en clase, donde el estudiante puede haber entregado la Divina Comedia, pero te voy a preguntar, en clase, sin tu teléfono, sin tu PC, te voy a hacer preguntas que pueden ser escritas o verbales. Entonces estamos buscando combinaciones, es un desafío, combinaciones que permitan, sin asfixiar la innovación, asegurar el aprendizaje. ¿Y los profesores han logrado que incorporen herramientas de inteligencia artificial para mejorar la productividad, etcétera? En realidad, la reacción de la comunidad académica ha sido muy positiva. Será porque estamos desarrollando ciertos anticuerpos, porque literalmente, el 13 de marzo de 2020, de repente, el gobierno dijo, ningún alumno puede venir a clase. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Porque hay que seguir enseñando, la universidad tiene que seguir funcionando. Los países que cerraron escuelas y cerraron universidades han pagado un costo astronómico, pero a la vez no se podía, esto que estamos haciendo acá estaba prohibido, hace 2, 3 años estaba prohibido. Entonces, con nuestra comunidad académica buscamos maneras, creamos un sistema que es literalmente marca registrada de OR, que se llama HyFlex, en los cuales unos poquitos alumnos separados por la cantidad de metros que la legislación permitía estaban presentes, los otros alumnos estaban en sus casas o en otro lado, con pantallas como esas. Y entonces el sistema HyFlex, que hoy lo seguimos usando post pandemia, permite integrar un espacio remoto y presencial que nos permitió seguir trabajando. Así que bueno, ahí tuvimos un shock. Veníamos de 100 años de enseñanza donde requerías colocación y cotemporalidad, o sea, en el mismo lugar al mismo tiempo, y de repente no se podía. Entonces, bueno, utilizamos una tecnología nueva. Ahora incluso, gracias a trabajos de nuestro decano de ingeniería, el ingeniero Mangarelli, estamos experimentando con robots para incluir la inteligencia artificial en HyFlex.
¿De qué manera? Haciendo que los alumnos que están remotos, que siempre, por supuesto, tienen una distancia psicológica mayor respecto al profesor que está presente, el robot sería como un segundo profesor que está en el espacio virtual, hablando con los alumnos que están remotos y asegurándose que están entendiendo bien y ofreciéndose a ayudar y demás. Así que estamos integrando las dos tecnologías ahora. Pero a lo que venía es que, bueno, aquel shock de marzo de 2020, de alguna manera fue como una preparación para este segundo shock, en el cual le decimos, bueno, tú venís evaluando economía o relaciones internacionales o proteínas de cierta manera, ahora hay que cambiar. Y la verdad que nuestra comunidad académica ha reaccionado de forma sumamente positiva. Estamos en un muy alto grado de experimentación. Estamos con decenas de proyectos al mismo tiempo, en decenas de materias al mismo tiempo, viendo qué funciona y qué no funciona. Y bueno, lo que funciona tratando de que tome raíces, ¿verdad? Bien. Una de las dificultades o trabas que tiene la inteligencia artificial, cada vez menos, es que alucina. ¿Cómo trabajan esto ustedes a la hora de generar conocimiento o que los alumnos se apoyen solo en inteligencia artificial para generar un trabajo, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta. Desde el punto de vista del contrato académico, como le llamamos, es decir, desde el punto de vista de la obligación de aprender, lo que le decimos a los estudiantes es, encantado, usá inteligencia artificial, atribuíla, o sea, tenés que decir que la usaste, pero ojo, te haces responsable de lo que sale de ahí. Hay alucinaciones. Viene bajando. El porcentaje de alucinaciones que de repente era de 30%, ahora con las nuevas generaciones de sistemas y con técnicas que se pueden aplicar para reducir las alucinaciones, podemos estar en el 1 o 2%. Y el 1 o 2% de errores puede ser lo mismo que comete un humano. O sea, tenemos que convivir a veces con el error, porque el humano no es perfecto, el humanoide tampoco es perfecto, por ahora. Quizás lo sea en el futuro. No sabemos. Pero lo primero es decirle al alumno, no hay almuerzo gratis. O sea, vos encargás el ensayo sobre las causas del golpe de Estado en Uruguay, por ejemplo, te lo escribe muy bien, pero si de repente te está hablando de Artigas, que obviamente no tenía nada que ver en el 73, es responsabilidad tuya. Tú tenés que chequear, o sea, a ti se te alivia el trabajo de redactar, pero se te aumenta el trabajo de chequear. Entonces, el estudiante le tenemos que enseñar, primero, que existen las alucinaciones. Segundo, cómo disminuirlas. Hay técnicas bastante sencillas con los propios prompts, con nuevos sistemas como GPT as a Judge, que permiten reducirlas. O sea, tenemos que enseñarle que existen, tenemos que enseñarle cómo reducirlas, pero además le tenemos que enseñar que es su responsabilidad y lo vamos a hacer responsable y cuando esté trabajando va a ser responsable de cualquier cosa que no verifique. Él no va a poder decir, me lo dijo GPT. Si GPT me dijo algo que no es cierto, tú sos responsable. Así que tras la transferencia de responsabilidad y la transferencia, por eso a veces, y entre colegas tenemos discrepancias en esto, yo hay una cosa que le llamo la ilusión de la productividad. Porque tú decís, bueno, me llevó una quinta parte del tiempo hacer un ensayo, pero tengo 5 veces más trabajo de chequear todas las fuentes. Porque las alucinaciones a veces incluyen inventar fuentes, inventar personas, inventar fechas. Tengo que chequear todo. Por eso a veces le digo ilusión de productividad. Yo no reduje al 20% mi tiempo de trabajo. Lo reduje en general, pero tengo un trabajo importante de fact-checking, de editing, que hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien. Por eso se dice hoy en día que el que escribe bien con inteligencia artificial es el que sabe escribir. El que pinta bien con inteligencia artificial es el que sabe pintar. Hay que tener conocimiento previo del dominio para saber verificar lo que sale de la inteligencia artificial. Por eso, el gran paradigma es reemplazo o aumentación, o reemplazo o aumento.
Yo puedo reemplazar personas o puedo aumentar su capacidad a través de inteligencia artificial. Yo creo que el camino que no es de suma cero, porque reemplazar personas es de suma cero, como un juego de suma cero, todo lo que gana alguien lo pierde el otro. Yo personalmente pienso que Uruguay y el mundo entero tiene mucho para ganar jugándose al aumento de capacidades y no al reemplazo. Entonces, ya hoy tenemos evidencia en el mundo de los agentes de que un trabajo hecho por un humano solo es subóptimo. Un trabajo hecho por un agente, él solito, es subóptimo. Un trabajo colaborativo de un humano que sabe de lo que está hablando, más un agente, es el mejor resultado. Por eso le llamo el aumento de capacidades. Bien. Frente a las charlas que venimos teniendo, esto es súper positivo, nos vamos un poquito más cargados de energía. Quiero hablar de qué rol va a tener el profesor con esto de cambio de paradigma, cambios de, bueno, ya el conocimiento lo puede obtener de otro lado. ¿Dónde queda el profesor en todo esto? ¿Se sustituye? Pensar en que el profesor pueda ser reemplazado por robots es no entender el proceso educativo. La función del profesor, se dice, es inspire, teach, care. Enseñar, inspirar y cuidar. Cuando ustedes, todos ustedes que están acá, quizás a ti también te pasó, a mí me pasó, lo que yo más recuerdo de algún profesor no es que me haya explicado una ecuación diferencial un poquito más claro que otro. Es cuando tuve una duda existencial que me ayudó, cuando tuve una angustia vinculada quizás a lo académico, me ayudó a reorientarme. Entonces, inspirar y cuidar son tan importantes como enseñar contenido. Y en estas dos, la inteligencia artificial no está ni cerca. Así que pensar que el profesor va a ser reemplazado por un robot es no entender cómo funciona el proceso educativo ni cómo la persona se transforma en una mejor persona. Bien. Y ahí vamos a la parte ya laboral. ¿Cómo preparar a los próximos trabajadores desde como universidad? ¿Cómo se prepara? Como decía, énfasis en aprender a aprender, énfasis en experimentar. O sea, lo que no podemos es pensar que lo que aprendí en la facultad lo voy a poder usar durante 10 años más. A partir de ahora, el ambiente laboral es un ambiente de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje es un ambiente laboral. O sea, en la universidad vamos a tener que tener cada vez más experiencias clínicas. Tener a los alumnos directamente dentro de empresas. Aprendiendo qué pasa en la vida real, porque la universidad, por muchas razones, no puede emular. Esto es un poco como se enseña la medicina. La medicina se aprende dentro de los hospitales con los pacientes presentes. Y bueno, vamos a tener que extender la enseñanza clínica a todas las disciplinas, porque este mundo experimental de herramientas muy costosas, además, no se va a poder replicar en la universidad todo el tiempo. Y a la vez, cuando la persona vaya a trabajar, todas las empresas, acá teníamos recién colegas de Movistar, de Scotia, van a tener que repensar sus ambientes corporativos para dar un espacio a que su gente esté continuamente, y quizá en conexión con las universidades, aprendiendo continuamente, porque si no se van a ir quedando con personas que su conocimiento va a ir en una curva de amortización o de depreciación muy rápida. Yo lo que me imagino por delante es ambientes laborales donde va a haber un conjunto de trabajadores humanos y un conjunto de trabajadores digitales. Y va a haber un departamento de recursos humanos para los humanos y va a haber un departamento de recursos humanos para los digitales. Whatever that means. O sea, es decir, va a haber un departamento que se va a ocupar de los funcionarios digitales, que son los agentes. Va a haber un departamento que se va a seguir ocupando como hoy, pero con especial preocupación en el reaprendizaje constante de los humanos. Y el rol de los líderes, los que nos toca ser directores de algo, nuestro rol va a ser que esas dos patas
colaboren. Las empresas, las organizaciones, los gobiernos, que logren que su fuerza de trabajo laboral, su fuerza de trabajo humana y su fuerza de trabajo digital colaboren y aumenten las capacidades, esos van a ser los ganadores. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias. Muchos deberes quedaron para todos y muchos consejos. Espero que saquen apuntes. Muchas gracias por el tiempo. Sí, sí.